mío, tuyo, suyo, nuestro. Después, el indefinido. Son aquellos que se utilizan para reemplazar a un sujeto indeterminado que afecta al predicado. Por ejemplo, algo, nadie, otros, pocos, muchos, etc. Los relativos, que se refieren a una palabra procedente que se llama antecedente. Los pronombres relativos son qué, quién, el qué, el cual, lo que y lo cual. Por otro lado, los enfáticos, que son aquellos que disponen de un tono exclamativo o interrogativo, por ejemplo, cuándo, quién, dónde, cuánto, cuál, cómo. Los pronombres definidos, que se utiliza para hacer referencia a un objeto o una persona conocida por todos, como por ejemplo, el coche está roto, el coche del que hablábamos es un sujeto determinado y conocido. También por otro lado está la elipsis, que es omitir. Por ejemplo, yo como torta y mi tía también. La sinonimia, que es una palabra por palabra. Por ejemplo, el perro se escapó de su casa, 2 horas después el animal fue encontrado. Cambia el perro por animal. La paráfrasis es palabra por frase. Por ejemplo, ten cuidado de no golpearte la mano con un martillo. Esta herramienta es algo peligrosa. Cambia la primera frase por la segunda y cambia la palabra. Ahora vamos a hablar del texto expositivo. Pero, ¿a qué llamamos texto expositivo exactamente? Cuando tiene como función fundamental informar, pero no es la única función esa de transmitir información. Un texto expositivo no solo proporciona datos, sino que agrega explicaciones, describe con ejemplos y analogías, con el fin de guiar y facilitar la comprensión de determinado tema. Son informativos. Presentan datos e información sobre hechos, fechas, personajes o teorías. Son explicativos. La información que brindan incorpora especificaciones o explicaciones significativas sobre los datos que aportan. Y también pueden ser, o son, mejor dicho, directivos, ya que funcionan como guía de la lectura, introducciones, títulos, subtítulos o resúmenes. Ahora pasemos a las características. Pero ¿cuáles son las características del texto expositivo? Predominan las oraciones enunciativas, se utiliza la tercera persona, los verbos de las ideas principales se conjugan en modo indicativo y el registro es formal. ¿Qué procedimientos se utilizan en los textos expositivos? Para que una explicación sea exitosa, además de adaptarse al receptor y a la situación, debe ser clara y ordenada. Cuando el receptor no está presente, en consecuencia, el locutor debe presuponer cuáles serán las dificultades, anticiparse a las preguntas y tratar de resolverlas. Existen diferentes tipos de procedimientos. Descripción. En las descripciones, el emisor presenta o representa objetos, acontecimientos y seres como si los pintara por medio de las palabras. Definición. Consiste en proporcionar el significado de una palabra o expresión. Son marcadores de definición las expresiones saber, poseer, consistir, está formado por, etc. Clasificación. Ordenan los elementos por características comunes o categorías, que son justamente las que permiten armar una serie. Ejemplificación. Para facilitar la comprensión de un concepto, suelen introducirse ejemplos concretos que se supone que resultan conocidos para el receptor o que vuelven concreta una información abstracta. Son marcadores de ejemplificación las expresiones, por ejemplo, es el caso de, a saber, etc. Reformulación. Cuando la idea que se está explicando es difícil de comprender, el locutor puede reformularla, decirla de un modo que resulte más accesible para el receptor. Son marcadores de reformulación las expresiones, es decir, en otras palabras, dicho de otro modo, o sea, etc. Cita autoridad. Es la inclusión de una voz especializada o respetable que se suma a la del emisor para defender su tesis. También puede hacerse referencia a estadísticas, a resultados de investigaciones o al saber popular.